¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Alejandro? Invitar a tu ex a tu boda parece una pésima idea, dijo Rafael, mirando con preocupación la lista de invitados que su amigo repasaba por tercera vez. Alejandro Valenzuela levantó la vista de su escritorio de caoba en su lujoso penthouse con vista a Reforma. Sus ojos se detuvieron en el nombre que acababa de añadir, Daniela Morales. Quiero que vea lo que se perdió, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cuando éramos novios, vivíamos en un departamento de 2 habitaciones en La Condesa. Ahora soy dueño del edificio entero. Rafael negó con la cabeza. Eso suena a que todavía te importa demasiado lo que ella piense. No seas ridículo. Estoy por casarme con Catalina Herrera. Su familia es dueña de medio sistema bancario del país. Entonces, ¿por qué invitar a Daniela? Para provocarle celos. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. A sus 35 años, había conseguido todo lo que alguna vez soñó. Dinero, poder, reconocimiento, todo menos borrar el recuerdo de la mujer que lo había dejado cuando más la necesitaba. Simplemente quiero que vea que tenía razón, que podía lograrlo, murmuró. Manda la invitación. Mientras tanto, en Santiago de Chile, Daniela Morales, de 32 años, revisaba las ilustraciones de su nuevo libro infantil cuando el timbre de su departamento sonó. «¡Yo abro!», gritó Lucía, su compañera de piso, desde la sala. Momentos después, Lucía entró a la pequeña oficina de Daniela con un sobre elegante en la mano. «Llegó esto para ti. Parece importante. Tiene sello de México». Daniela tomó el sobre con curiosidad. Al abrirlo, su rostro palideció. «¿Qué pasa? Parece que viste un fantasma», preguntó Lucía. «Es una invitación de boda, de Alejandro. ¿Tu ex, el que te volvía loca en México?». Daniela asintió, sintiendo cómo el pasado regresaba de golpe. 7 años habían pasado desde que dejó a Alejandro, cansada de ver cómo su obsesión por el éxito lo transformaba en alguien que ya no reconocía. «¿Por qué te invitaría a su boda?», preguntó Lucía, confundida. «Para restregarme en la cara que tenía razón», respondió Daniela con amargura, que sí podía convertirse en el millonario que siempre quiso ser. Ese mismo día, Daniela recibió un correo que la dejó helada. Era de Catalina Herrera, directora editorial de una prestigiosa casa en México, ofreciéndole un contrato para publicar su serie de libros infantiles. Una oportunidad que cambiaría su carrera. Con manos temblorosas buscó en Google a Catalina Herrera y ahí estaba, una foto de ella junto a Alejandro Valenzuela, anunciando su compromiso en las páginas de sociales. «No puede ser», murmuró. «¿Qué ocurre?», preguntó Lucía acercándose a la pantalla. «La mujer con la que se casa Alejandro es la misma editora que quiere publicar mis libros». «Dios mío, ¿crees que él esté detrás de esto?». Daniela negó con la cabeza. «No, es imposible. Él no sabe a qué me dedico ahora. Nadie podría planear algo así». Esa noche, Daniela no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en la extraña coincidencia. ¿Debía rechazar la oferta profesional, ignorar la invitación o enfrentar su pasado de una vez por todas? A la mañana siguiente, tomó el teléfono y llamó a la oficina de Catalina en México. «Buenos días. Quisiera hablar con la señorita Herrera, por favor». «¿De parte de quién?», respondió una voz eficiente. «Daniela Morales, de Chile, sobre el contrato editorial». Después de unos minutos de espera, la voz cálida de Catalina sonó al otro lado. «Daniela, qué gusto que llamaras. ¿Has considerado nuestra oferta?». «Sí, y me interesa mucho. También recibí una invitación para tu boda». Un silencio momentáneo se instaló en la línea. «¿Conoces a Alejandro?», preguntó Catalina con tono neutral. Daniela respiró profundo. «Fuimos pareja hace muchos años, antes de que me mudara a Chile». Otro silencio. «Ya veo», dijo finalmente Catalina. «Es una sorpresa, pero no cambia nada respecto a tu trabajo. Tu talento habla por sí mismo». «Gracias. Sobre la boda, ¿vendrás?», preguntó Catalina. Daniela cerró los ojos. Esta era su oportunidad de cerrar un capítulo pendiente, de demostrar que ella también había seguido adelante. «Sí», respondió con determinación. «Estaré ahí». Al colgar, Lucía la miró con preocupación.
¿Estás segura de esto? Podrías estar metiéndote en la boca del lobo. Daniela sonrió con una seguridad que no sentía del todo. A veces hay que enfrentar el pasado para poder avanzar. Además, no soy la misma chica que se fue de México hace 7 años. Ahora sé exactamente quién soy y lo que valgo. Lo que Daniela no sabía era que, a miles de kilómetros, Alejandro revisaba nuevamente la lista de confirmaciones, deteniendo su dedo en el nombre que acababa de aparecer. Daniela Morales asistirá. El avión comenzó su descenso hacia la Ciudad de México. Daniela miró por la ventanilla el mar de luces que se extendía hasta el horizonte. 7 años habían pasado desde la última vez que pisó esta ciudad. 7 años construyendo una nueva vida, lejos de los recuerdos y de Alejandro. Pasajeros, les pedimos abrochar sus cinturones. Aterrizaremos en 10 minutos, anunció la azafata. Daniela respiró profundo. Venía por trabajo, se recordó. La boda era secundaria. Al salir del aeropuerto, el caos familiar de la ciudad la recibió como un viejo conocido. El calor, los colores, el ruido. No había olvidado nada. ¿Señorita Morales? Un chofer sostenía un letrero con su nombre. La señorita Herrera envió transporte para llevarla a su hotel. Durante el trayecto revisó su agenda. Su primera reunión con Catalina sería al día siguiente, 3 días antes de la boda. Tiempo suficiente para prepararse emocional y profesionalmente. El Hotel Condesa de F era mucho más lujoso de lo que Daniela habría elegido por su cuenta. Otra cortesía de la editorial, supuso. «Buenas noches, señorita Morales», la recibió el recepcionista. «Tiene un mensaje de la señorita Herrera. La nota era breve. Bienvenida a México. Espero que el viaje haya sido placentero. Te espero mañana a las 10 a.m. en la editorial. Catalina». Formal, profesional. Nada indicaba que supiera más sobre su historia con Alejandro que lo poco que le había contado por teléfono. Esa noche durmió inquieta, soñando con edificios que se transformaban y rostros que cambiaban de Alejandro a desconocidos y viceversa. A la mañana siguiente, un taxi la dejó frente a un elegante edificio de cristal en Polanco. La recepcionista la condujo a una sala de juntas donde Catalina la esperaba junto con 2 editores más. «Daniela, qué gusto conocerte en persona». Catalina se levantó para saludarla. Era más hermosa de lo que las fotos sugerían. Alta, elegante, con una seguridad que parecía natural. Daniela entendió por qué Alejandro la había elegido. «El gusto es mío», respondió, estrechando su mano. La reunión transcurrió con sorprendente normalidad. Discutieron los detalles del contrato, el concepto de la serie de libros, los plazos. Catalina era brillante y apasionada por la literatura infantil, algo que Daniela no esperaba. «Tus ilustraciones tienen exactamente el enfoque que buscamos», comentó Catalina mientras revisaban los bocetos. «Auténticas, emotivas, sin caer en lo cursi». «Gracias. Intento crear personajes con los que los niños realmente se identifiquen». Cuando la reunión terminó, los editores salieron dejándolas solas. «¿Te gustaría almorzar?», preguntó Catalina. «Hay un restaurante aquí cerca que me encanta». Durante el almuerzo, la conversación fluyó sorprendentemente bien. Hablaron de libros, de arte, de Chile. Daniela esperaba que en cualquier momento Catalina mencionara a Alejandro, pero no lo hizo. Finalmente, fue Daniela quien no pudo contenerse. «Debo confesarte que me siento un poco incómoda. No sé cuánto sabes sobre mi historia con Alejandro». Catalina la miró directamente con una expresión difícil de leer. «Sé que fueron pareja hace tiempo. Él no habla mucho de su pasado». «Terminamos en malos términos», admitió Daniela. «Me fui a Chile para empezar de nuevo». Catalina tomó un sorbo de su vino antes de responder. «Las relaciones son complicadas. Alejandro y yo», hizo una pausa. «Nuestro compromiso tiene mucho sentido. Nuestras familias están encantadas. Nuestras carreras se complementan perfectamente». Había algo en su tono que llamó la atención de Daniela. Suena más como una fusión empresarial que como una historia de amor. Catalina sonrió levemente. «Mi padre siempre quiso esta alianza. Alejandro es brillante con las inversiones, y nuestras familias se complementan perfectamente. El amor romántico es...
prescindible, en cierto sentido. Daniela no supo qué responder. No era lo que esperaba escuchar de la futura esposa de Alejandro. En su oficina, Alejandro repasaba obsesivamente la lista de invitados por enésima vez. «Señor Valenzuela, tiene una llamada del señor Herrera», anunció Carmela, su asistente. «En un momento la atiendo». Carmela observó a su jefe con curiosidad. «Ha revisado esa lista 17 veces esta semana. Quien sea esta Daniela, claramente todavía le importa». Alejandro la miró con irritación. «Es una vieja conocida, nada más». «Claro, señor. Por cierto, la señorita Catalina confirmó la cena de ensayo para mañana a las 8 p.m. La noche de la cena de ensayo llegó más rápido de lo que Daniela hubiera querido. Se puso un vestido azul marino, sencillo pero elegante, y se dirigió al exclusivo restaurante en San Ángel, donde se celebraría. Al entrar, la vio de inmediato. Alejandro estaba de pie junto a la barra, más atractivo de lo que recordaba, con ese aire de confianza que solo el éxito puede dar. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Alejandro se disculpó con quien hablaba y caminó hacia ella. «Daniela, ¿viniste?». No era una pregunta, sino una constatación sorprendida. «Felicidades por tu compromiso», respondió ella, manteniendo la compostura. «Gracias. Te ves diferente». «Han pasado 7 años, Alejandro. Todos cambiamos». Antes de que pudieran continuar, Catalina se acercó a ellos. «Así que tú eres la famosa Daniela», dijo con voz tranquila. «Alejandro nunca mencionó que fueras tan memorable». La tensión era palpable. Daniela pudo sentir las miradas curiosas de algunos invitados. «Tu prometida es encantadora», respondió dirigiéndose a Alejandro, pero mirando a Catalina. «Tienen mucho en común». «Más de lo que imaginas», respondió Catalina con una sonrisa enigmática. «Ven, déjame presentarte a algunas personas. Seguro te interesará conocer a nuestro director de arte». Mientras se alejaba con Catalina, Daniela sintió la mirada de Alejandro clavada en su espalda. La noche apenas comenzaba, y ya sentía que estaba caminando sobre terreno minado. La hacienda en San Ángel resplandecía bajo el sol del mediodía. Flores importadas decoraban cada rincón. Una orquesta afinaba sus instrumentos, y el aroma del banquete preparado por un chef de renombre flotaba en el aire. Alejandro se ajustó la corbata frente al espejo. Estaba impecable en su traje hecho a medida, pero su mente estaba en otra parte. 20 minutos para la ceremonia, le recordó Rafael, su padrino. ¿Nervioso? No, mintió Alejandro. ¿Seguro? Porque has revisado tu celular como 15 veces. Alejandro guardó el teléfono en su bolsillo. Solo verificaba algunos detalles. Sí, claro. ¿Y ese detalle se llama Daniela? Alejandro le lanzó una mirada irritada. Es mi boda, Rafael. Estoy a punto de casarme con una de las mujeres más codiciadas de México. Y aún así, no puedes dejar de pensar en tu ex. En otra habitación de la hacienda, Catalina se preparaba con ayuda de su madre y 3 damas de honor. Su vestido era una obra de arte, diseñado exclusivamente para ella. «Estás hermosa, hija», dijo su madre acomodándole el velo. «Tu padre estará tan orgulloso. Esta unión asegurará el futuro de ambas familias». Catalina asintió en silencio. Durante años había aceptado que su matrimonio sería, ante todo, una decisión estratégica. Alejandro era guapo, brillante y ambicioso, un buen partido en todos los sentidos, pero desde la cena de ensayo una duda se había instalado en su mente. «¿Crees que es posible ser feliz en un matrimonio de conveniencia, mamá?», preguntó de repente. Su madre la miró sorprendida. «¿A qué viene esa pregunta? Tu padre y yo tuvimos un matrimonio arreglado y hemos sido muy felices». «Sí, pero ustedes se enamoraron después. Alejandro y yo...» «No es momento para dudas, Catalina», la interrumpió su madre con firmeza. «Los invitados están llegando. Tu futuro te espera». Mientras tanto, Daniela llegaba a la ceremonia. Había elegido un vestido sencillo, color burgundy, que contrastaba con los elaborados atuendos de la mayoría de las invitadas. Se sentó en una fila intermedia esperando pasar desapercibida. La orquesta comenzó a tocar. Los invitados se pusieron de pie. Alejandro esperaba en el altar, aparentemente sereno, pero sus ojos recorrían inquietos a la multitud.
Cuando su mirada encontró a Daniela, algo cambió en su expresión. Por un segundo, pareció que el tiempo retrocedía 7 años, a cuando eran solo ellos dos contra el mundo, compartiendo sueños en aquel pequeño departamento de la Condesa. La marcha nupcial comenzó. Catalina apareció del brazo de su padre, radiante en su vestido blanco. Cada paso la acercaba a un futuro cuidadosamente planeado. Alejandro observó a su futura esposa avanzar hacia él. Era perfecta en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué sentía este nudo en el estómago? Cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo consciente para concentrarse. Las palabras flotaban a su alrededor sin que pudiera retenerlas del todo. Alejandro Valenzuela, ¿aceptas a Catalina Herrera como tu legítima esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? El silencio se extendió más de lo normal. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí. Catalina observaba a Alejandro con una expresión indescifrable. «Yo», comenzó Alejandro, pero antes de que pudiera continuar, un grito interrumpió la ceremonia. «¡Ayuda, un médico!». La voz alarmada provenía de donde estaba sentado el padre de Catalina, quien se había desplomado en su silla. La confusión se apoderó del lugar. Catalina corrió hacia su padre. «¡Papá! ¿Qué te pasa?». El señor Herrera estaba pálido, respirando con dificultad, agarrándose el pecho. «Parece un infarto», dijo alguien. «Que alguien llame una ambulancia», gritó Alejandro, acercándose también. Para sorpresa de todos, Daniela se abrió paso entre la multitud y se arrodilló junto al señor Herrera. «Soy enfermera», dijo con autoridad. «Denle espacio». Con movimientos precisos, aflojó la corbata del hombre y lo colocó en posición adecuada. «Señor Herrera, ¿puede oírme? La ambulancia viene en camino, intente respirar despacio». Le tomó el pulso y verificó sus pupilas. «¿Toma algún medicamento para el corazón?», preguntó a Catalina. «Sí, para la presión arterial», respondió ella sorprendida por la intervención de Daniela. «¿Lo tiene con usted?». Catalina buscó en la chaqueta de su padre y encontró un frasco de pastillas que entregó a Daniela. Mientras esperaban a los paramédicos, Daniela mantuvo la calma, monitoreando constantemente al señor Herrera y dando instrucciones claras a quienes la rodeaban. Alejandro observaba la escena asombrado. ¿Enfermera? No tenía idea de que Daniela hubiera estudiado enfermería. Cuando estaban juntos, ella tomaba clases de arte y soñaba con ilustrar libros infantiles. ¿Cuánto más había cambiado en estos años? Los paramédicos llegaron y tomaron el control de la situación. Mientras subían al señor Herrera a la ambulancia, Catalina se acercó a Daniela. «Gracias», dijo sinceramente. «No sabía que tenías formación médica». «Estudié enfermería antes de dedicarme a la ilustración», explicó Daniela. «Fue después de irme de México». Alejandro se acercó a ellas. «La ceremonia tendrá que posponerse», dijo lo obvio, todavía procesando lo que acababa de presenciar. «Por supuesto», respondió Catalina. «Debo ir con mi padre al hospital». «Te acompaño», ofreció Alejandro. «No es necesario. Mi madre ya está en la ambulancia y vendrán mis hermanos. Quédate y ocúpate de los invitados». Antes de subir al vehículo que la llevaría al hospital, Catalina miró a Daniela una última vez. «Parece que hay mucho más en ti de lo que Alejandro conoce», dijo en voz baja, solo para que ella escuchara, «y quizás mucho más entre ustedes de lo que él quiere admitir». Mientras la ambulancia se alejaba, los invitados comenzaron a dispersarse. La boda perfectamente planificada se había convertido en caos. Alejandro se encontró de pie junto a Daniela en medio del desorden. «No sabía que eras enfermera», dijo finalmente. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Alejandro», respondió ella. «Han pasado 7 años. Las personas cambian, evolucionan». Sus miradas se encontraron y por un momento todas las preguntas no formuladas flotaron entre ellos. «La boda», comenzó él. «Se pospondrá, obviamente», completó ella. «Deberías ir al hospital también. Tu lugar está con Catalina y su familia ahora». Daniela dio media vuelta y comenzó a alejarse. «Daniela», la llamó él. «¿Por qué viniste realmente?». Ella se detuvo, pero no se giró para mirarlo. «Para cerrar un capítulo, Alejandro».
Pero parece que el final de esta historia aún no está escrito. El Hospital San Ángeles bullía de actividad cuando Alejandro llegó 2 horas después del incidente. Había tenido que ocuparse de los invitados, dar explicaciones, coordinar con el personal de la hacienda. En la sala de espera encontró a la familia Herrera completa, la madre de Catalina, sus 2 hermanos, algunos tíos. Catalina estaba apartada, hablando en voz baja con un médico. «¿Cómo está don Francisco?», preguntó Alejandro acercándose a su prometida una vez que el médico se alejó. «Estable. Fue una crisis hipertensiva severa, no un infarto como temíamos. Lo mantendrán en observación esta noche». «Me alegro. Lamento no haber venido antes. Tuve que...» «Entiendo», lo interrumpió Catalina. «Gracias por encargarte de todo». Había algo diferente en su tono, una distancia que Alejandro no había notado antes. «¿Estás bien?», preguntó. Catalina lo miró directamente a los ojos. «¿Realmente quieres casarte conmigo, Alejandro?». La pregunta lo tomó desprevenido. «¿A qué viene eso ahora?». «A tu silencio en el altar, a la forma en que miras a Daniela». Alejandro desvió la mirada. Fue solo la sorpresa de verla después de tanto tiempo. «No me mientas», dijo Catalina con calma. «No soy tonta. Vi cómo la buscabas entre los invitados antes de que yo llegara al altar. Catalina, estás bajo mucho estrés por lo de tu padre». «No es el estrés, es claridad. Quizás lo de hoy fue una señal». Fueron interrumpidos por la madre de Catalina, quien se acercó para informarles que don Francisco estaba despierto y preguntando por ellos. «Hablaremos después», dijo Catalina, alejándose hacia la habitación de su padre. Alejandro se quedó solo en la sala de espera, con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, en su habitación de hotel, Daniela hacía las maletas. Había reservado un vuelo para la mañana siguiente. Su trabajo aquí había terminado. Había firmado el contrato con la editorial y podía coordinar el resto por videoconferencia desde Santiago. Pero antes de irse, sentía que debía visitar algunos lugares de su pasado. Tomó un taxi hasta La Condesa, el barrio donde había vivido con Alejandro 7 años atrás. El edificio seguía allí, pero ahora lucía renovado, evidentemente más exclusivo. Se preguntó si realmente Alejandro era el dueño, como había mencionado Rafael en la fiesta de ensayo. «¿Daniela?». Se giró sorprendida. Alejandro estaba allí como si lo hubiera invocado con sus pensamientos. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella. «Podría preguntarte lo mismo», respondió él. «Te busqué en tu hotel. La recepcionista me dijo que habías salido. Vine a despedirme. Mi vuelo sale mañana». Alejandro miró el edificio detrás de ella. «¿Recuerdas nuestro pequeño departamento del 3er piso? ¿Cómo olvidarlo? Tus planos de proyectos cubrían cada superficie disponible. Compré el edificio hace 3 años», confesó él. «Lo renovamos completamente». «¿Por nostalgia o por negocio?», preguntó Daniela. «Ambos, supongo». Se hizo un silencio incómodo entre ellos. «¿Cómo está el padre de Catalina?», preguntó finalmente Daniela. «Estable. Gracias por actuar tan rápido. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No cualquiera. No sabía que habías estudiado enfermería». Daniela suspiró. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Alejandro, como yo tampoco sé de ti. 7 años es mucho tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Decirte qué? Que te ibas a estudiar enfermería cuando terminamos». Daniela lo miró con incredulidad. «¿En serio? Después de 7 años, esa es tu pregunta. ¿Por qué crees que terminamos, Alejandro? Porque no creías en mí, en mis sueños». «No», Daniela negó con vehemencia. «Terminamos porque ya no reconocía al hombre del que me enamoré, porque tus sueños se volvieron una obsesión que desplazó todo lo demás, incluyéndome». Alejandro se quedó callado, procesando sus palabras. «Yo siempre creí en ti», continuó ella, «en tu talento, en tu visión. Lo que no pude aceptar fue cómo cambiaste, cómo el éxito se volvió más importante que todo. No entiendo, ¿no lo ves? No me fui porque no fueras lo suficientemente exitoso, me fui porque el éxito se convirtió en tu única medida de valor». Las palabras de Daniela golpearon a Alejandro como una revelación. «Estudié enfermería porque quería ayudar a la gente», continuó ella.
Trabajé en un hospital público por 2 años antes de retomar mi amor por el dibujo. Ahora hago libros que ayudan a niños a entender sus emociones. No soy rica ni famosa, pero mi trabajo tiene sentido. Alejandro la miró como si la viera por primera vez. ¿Por qué viniste a la boda entonces? Por cierre. Para comprobar si el pasado seguía teniendo algún poder sobre mí. Y lo tiene. Antes de que Daniela pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Era Catalina. Debo atender, dijo él. Mientras Alejandro hablaba por teléfono, Daniela observó su rostro cambiar de expresión. ¿Estás segura?, lo escuchó decir. Entiendo, sí, podemos hablar en persona, voy para allá. Cuando colgó, su rostro reflejaba confusión. ¿Problemas?, preguntó Daniela. Catalina quiere verme. Dice que tenemos que hablar seriamente sobre la boda. Ve con ella, es donde debes estar. Alejandro asintió, pero no se movió. ¿Realmente te vas mañana? Sí, ya no hay nada que me retenga aquí. ¿Y si te pidiera que te quedaras? Daniela lo miró sorprendida. Tienes una prometida esperándote en el hospital, Alejandro. Una mujer que merece más que ser tu segunda opción. No es así. Ve con Catalina, repitió Daniela con firmeza. Resuelve las cosas con ella, sea cual sea la decisión que tomen. 2 horas después, en la cafetería del hospital, Alejandro y Catalina se sentaron frente a frente. El lugar estaba casi vacío a esa hora. Mi padre está mucho mejor, comenzó Catalina. Podrá irse a casa en un par de días. Me alegro. Es un hombre fuerte. Alejandro, voy a ser directa. No creo que debamos casarnos. A pesar de la conversación anterior, la declaración lo sorprendió. ¿Qué? ¿Es por lo de hoy? Catalina, lo que pasó en el altar, no es solo por hoy, lo interrumpió ella. Siempre supe que nuestro compromiso era más práctico que romántico. Me convencí de que era suficiente. Compatibilidad, objetivos comunes, aprecio mutuo, pero viendo cómo miras a Daniela, me di cuenta de que merezco a alguien que me mire así. Alejandro quiso protestar, pero sabía que ella tenía razón. Lo siento, dijo sinceramente. Nunca quise lastimarte. Lo sé. No eres un mal hombre, Alejandro. Solo estás persiguiendo algo que no es real. ¿A qué te refieres? A tu idea del éxito. La mansión, los coches, los negocios te hacen realmente feliz. Alejandro no supo qué responder. Te libero de nuestro compromiso, continuó Catalina, y espero que encuentres lo que realmente buscas. 2 meses después de la fallida boda, Alejandro contemplaba la Ciudad de México desde la terraza de su oficina. Las luces comenzaban a encenderse mientras el sol se ponía, creando ese resplandor dorado que tanto le gustaba de su ciudad. Los papeles del proyecto comunitario están listos para su firma, señor, dijo Carmela entrando con una carpeta. ¿Ya tenemos los permisos del ayuntamiento? Sí, todo en orden. La construcción puede comenzar la próxima semana. Alejandro firmó los documentos con una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. El Centro Cultural Nuevo Amanecer sería su primer proyecto sin fines de lucro. Un espacio para niños y jóvenes de escasos recursos en Iztapalapa, con biblioteca, talleres de arte y salones multiusos. Rafael entró a la oficina con su habitual energía. ¿Listo para la junta con los inversionistas? No van a entender por qué estás gastando millones en un proyecto que no dará ganancias. No todo se trata de ganancias, Rafael. Su amigo lo miró con curiosidad. Daniela realmente te cambió, ¿eh? Alejandro negó con la cabeza. No fue Daniela, fue darme cuenta de lo vacío que era todo lo que construí. Después de firmar los documentos, Alejandro abrió su computadora y miró el correo que había estado postergando escribir. En la pantalla, un boleto de avión a Santiago de Chile esperaba confirmación. En Santiago, Daniela terminaba de leer para un grupo de niños en el Hospital Infantil San José. Su libro Corazones Valientes, sobre un niño que enfrenta una cirugía cardíaca, había sido un éxito inmediato entre los pequeños pacientes. ¿Cuándo vuelves a leernos, tía Dani?, preguntó Matías, un niño de 7 años que se recuperaba de una apendicitis. La próxima semana, campeón, respondió ella guardando el libro en su bolso. Al salir del hospital, Lucía la esperaba con 2 cafés. ¿Cómo estuvo la lectura? Maravillosa. Estos niños son increíbles.
Caminaron hacia el parque cercano disfrutando del clima primaveral de Santiago. ¿Has sabido algo de México?, preguntó Lucía, tratando de sonar casual. Catalina me escribió hace unos días. Los libros están vendiendo muy bien allá. Quieren lanzar la serie completa para Navidad. No me refería a eso y lo sabes. Daniela suspiró. No he sabido nada de Alejandro, si es lo que preguntas. ¿Y eso es bueno o malo? Es lo mejor. Cada uno siguió su camino. ¿Lo dices en serio?, insistió Lucía. Porque desde que volviste de México no eres la misma. ¿A qué te refieres? Estás más pensativa y revisas tu correo como si esperaras algo importante. Daniela no respondió de inmediato. Era cierto que algo había cambiado en ella desde su regreso. Ver a Alejandro después de tanto tiempo había removido sentimientos que creía superados, pero también le había dado claridad. Supongo que hay heridas que nunca sanan del todo, admitió finalmente. Esa noche, mientras revisaba las ilustraciones para su próximo libro, recibió un correo de Catalina. El asunto decía simplemente «propuesta». Al abrirlo, se sorprendió. La editorial le ofrecía el puesto de directora creativa para la línea infantil, lo que implicaría mudarse a Ciudad de México. «Tu visión es exactamente lo que necesitamos», escribía Catalina. «Entiendo que es una decisión importante. Tómate tu tiempo para considerarla». Daniela releyó el correo varias veces. ¿Volver a México? La idea la asustaba y la emocionaba a partes iguales. 2 días después, mientras Daniela aún consideraba la oferta, recibió una visita inesperada en el hospital durante su sesión semanal de lectura. Al levantar la vista del libro, vio a Alejandro de pie en la puerta de la sala, observándola en silencio. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué hacía él en Santiago? ¿Quién es ese señor, tía Dani?, preguntó Julieta, una niña de 5 años sentada a su lado. «Un amigo», respondió tratando de mantener la compostura. «Niños, terminamos por hoy. La próxima semana seguimos con la historia, ¿sí?» Entre protestas y despedidas cariñosas, los niños fueron llevados de regreso a sus habitaciones por las enfermeras. Daniela se quedó sola con Alejandro. «No me dijiste que hacías esto», dijo él, rompiendo el silencio. «Hay muchas cosas que no te dije. ¿Podemos hablar? Hay un jardín abajo que parece tranquilo». El jardín del hospital era un pequeño oasis de paz. Se sentaron en una banca rodeada de flores, a prudente distancia uno del otro. «¿Qué haces en Santiago?», preguntó Daniela finalmente. «Vine por ti». La respuesta directa la desarmó. «Alejandro, déjame hablar, por favor. Estos meses sin ti, después de verte en México, me hicieron darme cuenta de muchas cosas. Tenías razón sobre mí, sobre lo que me había convertido». Daniela lo escuchaba en silencio. «He cambiado, Daniela. O mejor dicho, estoy intentando volver a ser quien era antes de que el dinero y el poder me cegaran. Estoy construyendo un centro cultural en Iztapalapa, para niños sin recursos. Eso es maravilloso», dijo ella sinceramente. «Pero no vine hasta aquí para hablar de mis proyectos. Vine porque ninguna decisión se siente completa si no puedo compartirla contigo». Daniela lo miró a los ojos, buscando la verdad en ellos. «No te invité a la boda para darte celos», confesó él. «Te invité porque después de 7 años sigues siendo la persona con la que quiero compartir los momentos importantes de mi vida. Alejandro, nuestras vidas tomaron caminos muy diferentes. Lo sé, y no te pido que renuncies a lo que has construido aquí. Solo quería que supieras la verdad, que me importas, que siempre me has importado». Daniela respiró profundo antes de hablar. «Recibí una oferta para ser directora creativa en la editorial de Catalina». Alejandro la miró sorprendido. «¿En México?» «Sí, tendría que mudarme allá». «¿Y qué piensas hacer?» «Aún no lo sé. Es una gran oportunidad profesional, pero...» «¿Pero?» «Volver a México significaría enfrentar muchos recuerdos, incluyéndote a ti». Alejandro asintió, comprendiendo. «No te invité para hacerte sentir celos», repitió. «Te invité porque incluso después de todos estos años, ninguna decisión se siente completa si no la comparto contigo». Se quedaron en silencio por unos momentos, dejando que las palabras se asentaran entre ellos.
¿Y Catalina?, preguntó Daniela finalmente. ¿Cómo está? Bien. Más feliz ahora, creo. Ambos nos dimos cuenta de que merecíamos algo más que un matrimonio de conveniencia. Fue muy generosa al ofrecerme este puesto. Es una gran mujer, mucho mejor persona que yo, sin duda. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el jardín de tonos dorados. No te pido nada, Daniela, dijo Alejandro levantándose. Solo quería verte, decirte la verdad. La decisión sobre México es completamente tuya. ¿Te vas ya? Mi vuelo sale mañana. Tengo que supervisar el inicio de las obras del Centro Cultural. Daniela también se puso de pie. Había tantas cosas no dichas entre ellos, tantos años perdidos. Gracias por venir, dijo finalmente. Gracias por escucharme. Se despidieron con un abrazo rápido, casi incómodo. Mientras Alejandro se alejaba por el sendero del jardín, Daniela sintió que una parte de ella se iba con él, pero otra parte, la más fuerte, sabía que cualquier decisión que tomara ahora sería por las razones correctas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Lucía mientras ayudaba a Daniela a empacar las últimas cajas. Santiago es tu hogar desde hace 7 años. Daniela miró alrededor del pequeño departamento que pronto dejaría atrás. Las paredes estaban desnudas, los estantes vacíos. Solo quedaban las cajas etiquetadas y los recuerdos. Es lo correcto para mí ahora, respondió con una seguridad que había tardado meses en encontrar. La oportunidad profesional es increíble. ¿Y Alejandro?, insistió Lucía. ¿Él tuvo algo que ver con tu decisión? Daniela se detuvo y miró a su amiga. Tomé esta decisión por mí, no por él. Pero sí, saber que está allá, que ha cambiado. No lo voy a negar, también pesó. 3 semanas después de la visita de Alejandro, Daniela había aceptado el puesto en la editorial. La transición fue rápida. 1 mes para cerrar su vida en Chile y prepararse para volver a México. Lo que no le había contado a Lucía, ni a nadie, era que en ese mes no había tenido contacto con Alejandro. Si iba a volver, necesitaba hacerlo en sus propios términos, con la certeza de que era una decisión profesional, no emocional. El día de su llegada a Ciudad de México, Catalina la recibió personalmente en el aeropuerto. Bienvenida, la saludó con un abrazo sorprendentemente cálido. Tu departamento está listo. Es cerca de la editorial, en la Roma Norte. Durante el trayecto en el auto, Daniela se animó a preguntar lo que llevaba semanas rondando su mente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro, respondió Catalina. ¿No te resulta incómodo trabajar conmigo después de todo lo que pasó? Catalina sonrió levemente. ¿Te refieres a si me molesta trabajar con la mujer que indirectamente impidió mi boda?, preguntó con un toque de humor. Puesto así, suena terrible, respondió Daniela avergonzada. En realidad te debo un favor. Ambos merecíamos algo mejor que un matrimonio de conveniencia. Aún así, fue un gesto increíblemente generoso ofrecerme este puesto. No fue generosidad, aclaró Catalina. Fue una decisión de negocios. Eres la mejor para el trabajo. Y además, hizo una pausa. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad para encontrar nuestra felicidad. Daniela se instaló rápidamente en su nuevo departamento y en su nuevo rol en la editorial. Los primeros días fueron intensos. Conocer al equipo, familiarizarse con los proyectos en marcha, establecer su visión para la línea infantil. Una semana después de su llegada, mientras revisaba manuscritos en su oficina, recibió un mensaje de texto de un número que reconoció inmediatamente. ¿Puedo invitarte a un café? Daniela miró el mensaje largo rato antes de responder. Estoy ocupada esta semana. ¿La próxima? La respuesta llegó casi de inmediato. Por supuesto, cuando estés lista. No había presión, no había urgencia. Solo respeto por su espacio y su tiempo, algo que el antiguo Alejandro no habría entendido. 2 semanas después de su llegada, Daniela finalmente accedió a encontrarse con Alejandro. Eligieron un café en Coyoacán, un terreno neutral lleno de recuerdos para ambos. Cuando Daniela llegó, él ya estaba allí, esperando en una mesa del rincón. Se veía diferente, menos formal, más relajado, con una barba corta que nunca le había visto antes. «Hola»,
dijo ella simplemente sentándose frente a él. Hola, respondió él con una sonrisa cautelosa. ¿Cómo ha sido el regreso? Intenso. Hay mucho trabajo en la editorial. Tenemos planes de expandir la línea infantil a toda Latinoamérica. Catalina me contó. Está muy entusiasmada con tus ideas. La conversación fluyó sorprendentemente fácil. Hablaron de la editorial, del centro cultural que Alejandro estaba construyendo, de cómo había cambiado la ciudad en estos años. Evitaron cuidadosamente cualquier tema personal hasta que el café se enfrió en sus tazas. ¿Por qué no me avisaste que vendrías?, preguntó finalmente Alejandro. Me enteré por Catalina. Necesitaba hacerlo por mí misma, respondió Daniela con honestidad. Asegurarme de que volvía por las razones correctas. ¿Y cuáles son esas razones? La oportunidad profesional principalmente, pero también cerrar ciclos, o quizás abrirlos de nuevo, no lo sé. Alejandro la miró intensamente. ¿Me permitirías mostrarte algo? Este domingo. ¿Qué cosa? El centro cultural. Está casi terminado. Me gustaría que lo vieras. Daniela dudó un momento, pero luego asintió. Me encantaría. El domingo, Alejandro la recogió en su departamento. Para sorpresa de Daniela, no llegó en uno de esos autos lujosos que imaginaba que tendría. Apareció en una camioneta modesta, ideal para transportar materiales de construcción. ¿Dónde quedó el Porsche?, bromeó ella mientras subía al vehículo. En el garaje. Este es más práctico para ir a Iztapalapa, menos llamativo también. El trayecto hacia el este de la ciudad les tomó casi una hora. Mientras se alejaban del centro, los edificios elegantes dieron paso a colonias más humildes. Finalmente llegaron a un terreno amplio rodeado por una valla temporal de construcción. Al entrar, Daniela quedó impresionada. El Centro Cultural Nuevo Amanecer era mucho más grande de lo que había imaginado. Un edificio principal de 2 pisos con amplios ventanales, rodeado de áreas verdes y un pequeño anfiteatro al aire libre. Aún faltan detalles, pero la estructura está lista, explicó Alejandro mientras caminaban por el lugar. Aquí estará la biblioteca infantil, allá los talleres de arte. En el segundo piso, las aulas para clases de música y danza. Es impresionante, dijo Daniela sinceramente. ¿Cómo surgió la idea? Alejandro la miró antes de responder. De nosotros, en realidad. ¿Recuerdas cuando soñábamos con crear espacios para niños en zonas marginadas? Tú querías enseñar arte. Yo quería construir lugares seguros para ellos. Lo recuerdo, susurró Daniela, sorprendida de que él hubiera guardado esos sueños compartidos tanto tiempo. Nunca pensé que lo harías realidad. Tardé demasiado, admitió él. Me perdí en otros objetivos, otras ambiciones. Mientras recorrían las instalaciones, varios trabajadores saludaron a Alejandro por su nombre. No con la reverencia temerosa que Daniela habría esperado de un jefe millonario, sino con la familiaridad de quien respeta y es respetado. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó ella. 3 veces por semana. Quiero asegurarme de que todo se haga bien. Al llegar a lo que sería la biblioteca infantil, Alejandro se detuvo. Tengo una propuesta para ti. Te escucho. Me gustaría que tus libros fueran parte de la colección inaugural, y más que eso, que consideraras dirigir talleres de ilustración aquí, cuando el centro esté funcionando. Daniela lo miró sorprendida. ¿Yo? Pero acabo de empezar en la editorial. Apenas tengo tiempo para... Sayas no tiene que ser ahora mismo, aclaró él. Ni siquiera tiene que ser una respuesta inmediata. Solo... piénsalo. Lo pensaré, prometió ella. De regreso en la camioneta, un silencio cómodo se instaló entre ellos. La ciudad pasaba por las ventanillas. El sol comenzaba a ponerse. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo Daniela finalmente. Que después de tanto tiempo, después de tanta distancia, seguimos conectados de alguna manera. Como si nuestros caminos, por más que se separaran, estuvieran destinados a encontrarse de nuevo. Alejandro la miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. Quizás porque algunos vínculos son demasiado fuertes para romperse del todo. Cuando llegaron al departamento de Daniela, Alejandro apagó el motor pero no hizo ademán de bajar del auto. Gracias por venir hoy, dijo simplemente. Gracias por mostrarme el centro.
Es realmente inspirador lo que estás haciendo. Se miraron un momento, y en ese segundo, todos los años de separación parecieron desvanecerse, pero Daniela sabía que debían ir despacio. Ambos habían cambiado, necesitaban redescubrirse. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Daniela. Al entrar a su departamento, Daniela sintió una certeza que hacía mucho no experimentaba. No sabía exactamente qué depararía el futuro para ellos, pero por primera vez en 7 años estaba lista para descubrirlo. El Centro Cultural Nuevo Amanecer resplandecía bajo el sol de la tarde. Cintas coloridas decoraban la entrada y un grupo de mariachis afinaba sus instrumentos. Era el día de la inauguración oficial, un año después de que Daniela regresara a México. Todo se ve perfecto, dijo Rafael acercándose a Alejandro, que supervisaba los últimos detalles. ¿Quién iba a pensar que te convertirías en un benefactor social? La vida da muchas vueltas, respondió Alejandro con una sonrisa, ajustándose la camisa. Había optado por un atuendo simple, camisa blanca y pantalón oscuro, sin corbata ni traje. ¿Nervioso? Un poco. Quiero que todo salga bien para los niños. Rafael miró a su amigo con asombro. Definitivamente, ya no eres el mismo Alejandro obsesionado con hacer dinero. Dentro del edificio, en lo que ahora era una biblioteca completamente equipada, Daniela acomodaba ejemplares de sus libros en un estante especial. La colección Corazones Valientes se había expandido a 5 títulos, cada uno abordando diferentes emociones y situaciones que enfrentaban los niños. El más reciente, El viaje de Sofía, narraba la historia de una niña que regresaba a su tierra natal después de muchos años, redescubriendo sus raíces y encontrando un nuevo propósito. «Se ven maravillosos ahí», dijo una voz familiar a sus espaldas. Daniela se giró para encontrarse con Catalina, elegante como siempre, sosteniendo un ramo de flores. «Catalina, no sabía que vendrías. Y perderme la inauguración del proyecto social del año. Además, vengo como representante oficial de la editorial. Tu serie ha vendido más de 100.000 copias en toda Latinoamérica». Las dos mujeres se abrazaron con genuino afecto. Lo que había comenzado como una relación tensa se había transformado en una amistad y colaboración profesional que beneficiaba a ambas. «¿Cómo va todo con Eduardo?», preguntó Daniela. Catalina sonrió y un leve rubor cubrió sus mejillas. «Maravilloso. Nos comprometimos la semana pasada. Felicidades. Es un hombre con suerte». «Ambos tuvimos suerte en realidad», respondió Catalina. «¿Quién hubiera pensado que encontraría el amor verdadero con mi profesor de yoga?». Rieron juntas, conscientes de la ironía. Eduardo había entrado en la vida de Catalina 6 meses atrás, cuando ella decidió buscar algo de paz interior después de la boda cancelada. Lo que comenzó como una clase semanal se convirtió en algo mucho más profundo. «¿Y tú y Alejandro?», preguntó Catalina con genuina curiosidad. «¿Cómo va todo?». Daniela sonrió mirando hacia la puerta donde Alejandro recibía a los invitados. «Vamos paso a paso. Hemos tenido que redescubrirnos, entender en quiénes nos hemos convertido, pero es bueno, real. Me alegro por ustedes, de verdad». El sonido de la música anunció que la ceremonia de apertura estaba por comenzar. El patio central del Centro Cultural se había llenado de gente. Familias del barrio, autoridades locales, patrocinadores y, lo más importante, decenas de niños ansiosos por explorar su nuevo espacio. Alejandro subió al pequeño escenario improvisado, visiblemente emocionado pero contenido. Ya no era el hombre que necesitaba alardear de sus logros. «Bienvenidos al Centro Cultural Nuevo Amanecer», comenzó. «Este lugar nace de un sueño compartido, crear un espacio donde los niños de esta comunidad puedan desarrollar su potencial, descubrir nuevos talentos y, sobre todo, ser felices». Mientras lo escuchaba hablar, Daniela sentía un orgullo que iba más allá de lo personal. Este era el Alejandro que había conocido hace tantos años, antes de que la ambición lo transformara, el hombre idealista que quería cambiar el mundo. «No habría sido posible sin el apoyo de muchas personas», continuó él. «Pero hay alguien en particular que, incluso en la distancia, nunca dejó de inspirarme. Daniela, ¿puedes acompañarme aquí?».
Sorprendida, Daniela subió al escenario entre aplausos. Alejandro le tomó la mano con naturalidad. Daniela Morales será la directora de nuestro programa de arte y literatura, anunció. Sus libros ya han tocado el corazón de miles de niños y ahora compartirá su talento directamente con esta comunidad. Después de cortar el listón inaugural, los invitados recorrieron las instalaciones, la biblioteca, los talleres de arte, las aulas de música. Cada espacio había sido diseñado pensando en los niños, con colores vivos, muebles a su medida y equipamiento de primera calidad. Al atardecer, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Daniela y Alejandro se sentaron en una banca del patio central, observando a algunos niños que aún exploraban el lugar bajo la supervisión de los nuevos instructores. «Lo lograste», dijo ella, apoyando suavemente su cabeza en el hombro de él. «Lo logramos», corrigió Alejandro. «Sin ti, sin tu recuerdo, sin tus palabras aquel día de la boda, nada de esto existiría». Se quedaron en silencio un momento, disfrutando la paz del momento. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él de repente. «¿Sábado? Es el aniversario del día que nos conocimos. Hace 10 años exactamente». Daniela lo miró sorprendida. «¿Lo recordaste todo este tiempo? Algunos momentos definen tu vida para siempre. Ese fue uno de ellos». Del bolsillo de su camisa, Alejandro sacó una pequeña caja. «No es lo que piensas», aclaró rápidamente al ver la expresión de Daniela. «O tal vez sí, pero no como imaginas». Al abrirla, Daniela vio una llave. «¿Qué es esto?» «La llave de nuestro antiguo edificio en la Condesa. Compré el departamento donde vivimos. Lo restauré tal como era entonces». «Alejandro, no te estoy pidiendo que te mudes conmigo», explicó él. «Solo quiero que sepas que siempre tendrás un lugar al que volver. Un espacio que es solo nuestro, sin presiones, sin expectativas». Daniela tomó la llave, conmovida por el gesto. «¿Pero sabes qué?», continuó él con una sonrisa. «Sí hay algo que quiero pedirte». «¿Qué cosa?». «Que nunca más demos por sentado lo que tenemos, que no perdamos de vista lo que realmente importa». «Creo que ambos aprendimos esa lección», respondió ella. Un grupo de niños se acercó a ellos interrumpiendo el momento. «¿Usted es la señora que escribe los cuentos?», preguntó una niña de unos 7 años mirando a Daniela con grandes ojos curiosos. «¿Puede leernos uno ahora?». «Por supuesto», respondió Daniela levantándose. «¿Cuál les gustaría escuchar?». «El del viaje», exclamaron varios a coro. Mientras Daniela se alejaba con los niños hacia la biblioteca, Alejandro la observaba con una sonrisa. Lucía se acercó a él, junto con Rafael. «¿Quién lo diría?», comentó Lucía. «Después de todo lo que pasó, terminaron exactamente donde debían estar. A veces hay que dar un largo rodeo para llegar al destino correcto», respondió Rafael filosóficamente. Más tarde, cuando el centro estaba casi vacío, Alejandro y Daniela caminaban hacia el estacionamiento bajo un cielo estrellado. «Estaba pensando», dijo ella, «podríamos expandir el programa cultural a otras zonas de la ciudad. Hay tantos niños que necesitan espacios como este». «Me leíste la mente», respondió él. «Ya estoy buscando terrenos en Ecatepec y Nezahualcóyotl». Se detuvieron junto al auto, pero no subieron inmediatamente. La noche era perfecta, con una suave brisa que aliviaba el calor del día. «Tomamos el camino largo, ¿verdad?», dijo Daniela mirando hacia el edificio iluminado. «Algunos viajes no pueden apresurarse», respondió Alejandro, tomando su mano. «A veces necesitas perderte para encontrar el camino correcto». Mientras subían al auto para regresar a la ciudad, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que el éxito o el reconocimiento. Habían encontrado su propósito compartido, y con él, el amor que nunca dejó de existir entre ellos, ahora más fuerte y verdadero que nunca.